Les comento, yo trabajo en el Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires. Me dedico, bueno, soy el jefe de hematología, me dedico también al trasplante de médula ósea. Soy jefe de trasplante acá en el hospital y en la Fundación Favaloro. Tengo más de 42 años de hematólogo y he visto, digamos, por la incidencia que tiene, bastantes pacientes con anemia de Fanconi. Si bien voy a hablar algunas generalidades, como ya los colegas han hablado algunos, digamos, datos que yo iba a dar, lo voy a pasar más rápido eso a fines didácticos. Lo primero que les quiero contar es que la anemia de Fanconi está dentro de los síndromes de fallo medular constitucional. Es decir, hay varios síndromes que tienen las mismas características. Y las características más importantes son que están asociadas a anomalías congénitas, es decir, a malformaciones, eh, que la mayoría de estas pueden conducir a la aplasia, y en pediatría estas anemias aplásticas constitucionales representan el 25%. El resto son las inmunes. Son mucho más frecuentes las anemias aplásticas inmunes que las anemias aplásticas relacionadas a patología constitucional. Las anomalías físicas y hematológicas pueden ser mínimas, pueden estar ausentes o pueden estar presentes. Y el diagnóstico puede ser tardío hasta en la edad adulta, aunque la mayoría se diagnostica en la infancia. Como vimos recién, en algunos casos puede haber predisposición a malignidades, ya sea mielodisplasia, leucemias agudas o tumores sólidos, y presentan básicamente una predisposición genética a tener fallas medulares, síndromes de fallo medular constitucional. Fíjense que reúnen las mismas condiciones, y acá está el ejemplo, hay varias, ¿no? La trombocitopenia con ausencia de radio, el desorden biológico telomérico, la anemia de Fanconi, que vamos a hablar hoy, que estuvimos, digamos, que es el tema de hoy, el Black Fan Diamond, el Schwartzman Diamond, la deficiencia de GATA2 y la neutropenia congénica severa son ejemplos de patología que conduce a la anemia plástica y tienen distintos compromisos hematológicos según sea la enfermedad. Entonces acá como hay un resumen de las distintas enfermedades y los impactos que tienen. Ya estuvimos viendo la incidencia. La incidencia internacional hablan de 1 en 350.000 nacimientos. Es una enfermedad huérfana, yo diría ultra huérfana. Miren el resto, doy ejemplos de enfermedades huérfanas. El Goyes 1 en 100.000, el Fabry 1 en 40.000 a 60.000, el Pompe en 40.000, las mucopolisacaridosis 1 en 100.000. Las leucemias agudas en pediatría es 1,6 por 100.000, es decir, el Fanconi es una patología muy poco frecuente. ¿Mm? Por supuesto que la familia que tiene esta situación es el 100%, pero en un servicio como el nuestro, que es un servicio de derivación, en donde vienen chicos nosotros junto al Garrahan, somos centros de derivación nacional, eh, eh, digamos, tenemos grupos de pacientes, no tenemos cientos de pacientes. Por eso es una patología ultra huérfana, poco frecuente. Eso no significa que no sea importante, digamos, ¿no? Es decir, los médicos tenemos que atender a las enfermedades comunes y las enfermedades infrecuentes. Justamente en mi caso en particular, yo soy experto en enfermedades huérfanas, es decir, yo me dedico a la enfermedad de Gaucher fundamentalmente. Entonces, requiere una serie de preparación profesional y de este tipo de actividades para juntar experiencia entre todos. Como vimos recién, el mayor frecuencia, la herencia es autosómica recesiva, es decir, dos padres portadores, aunque hay algunas formas dominantes, como la doctora explicó en forma exhaustiva. Eh,
También el primer disertante explicó en forma exhaustiva el tema de las mutaciones en el gen FANC y que se produce, digamos, como estos genes están encargados en la reparación del ADN, eh, se produce fallas en estos mecanismos de control del ciclo celular, ocasionando todas las complicaciones hematológicas y predisposiciones que la doctora nos explicó en forma magistral. Lo concreto es que como resultado hay un 90% que desarrollan fallos a nivel de la médula ósea. En general, este es un ejemplo importante. El diagnóstico en la edad pediátrica tiene alta frecuencia de anomalías físicas, más del 80%. En cambio, los pacientes que llegan a la adultez y se diagnostican ahí, la frecuencia es mucho menor. ¿Mm? En general, los chicos asocian algún tipo de malformaciones. Y estas son algunas, ¿no? Corta estatura, anomalías en el pulgar, microcefalia, manchas café con leche o hipopigmentación y una apariencia facial algo característica, base nasal ancha, epicanthus y micrognathia. En general, lo que uno diferencia en la malformación es la trombocitopenia con ausencia de radio, siempre respeta el pulgar y es muy frecuente en el Fanconi que haya en los chicos anomalías en el pulgar y es muy importante que dos datos. Primero, que con frecuencia van a la falla medular, como ya expliqué, en el Fanconi, y por otro lado, no siempre la enfermedad, a pesar que ser congénita, es igual a que aparezca en el nacimiento. Ya vimos que la media de edad son 7 años, pero se han diagnosticado pacientes en adultez también. Estas son algunas de las anomalías en miembros superiores que hemos visto. Estas son fotos que tenemos. Por supuesto que no todos tienen anomalías. Esto es muy importante y no todos tienen anomalías tan severas y otros son muy sutiles. Es decir, que tenemos un poquito de todo, pero el pulgar es muy importante en esta enfermedad. Este es el registro internacional en donde la mayoría de los pacientes tienen citopenia a lo largo de su vida. La edad de inicio es, digamos, como media a los 7 años. Hemos visto, ya la doctora nos explicó, las alteraciones citogenéticas frecuentes. Y también tenemos que saber que la incidencia acumulada de fallo medular es casi al 90% a los 50 años, que hay una incidencia en mielodisplasia, en leucemia, en tumores sólidos. Por supuesto que no son todos los pacientes. Yo estoy seguro que padres y pacientes que están escuchando, claro, es alarmante esta situación, pero quiero aclarar que no es en todos los pacientes, es un porcentaje, ¿no? Y siempre es decir, todos tenemos una incidencia de cáncer. Por supuesto que en estas patologías la incidencia es un poquito mayor. Como ustedes saben, es muy importante para el diagnóstico del examen físico, la historia familiar, el test de depoxibutano y, bueno, el examen genético. La doctora nos ha explicado en detalle esas situaciones, los distintos grupos de complementación que son distintos en el pronóstico, FAN A, FAN C, FAN G, etcétera, ¿no? Eh, y esto es muy importante conocerlo. Lo que es importante que luego del diagnóstico, y ahí voy a mi especialidad y lo que yo quiero resaltar sobre los tratamientos que tenemos para esta enfermedad, ¿no? Hay que hacer la tipificación de HLA lo más temprano posible para evaluar la disponibilidad de donantes potenciales.
Por supuesto, un asesoramiento genético. Dos padres portadores pueden tener más de un hijo con esta enfermedad. Esto es muy importante. A ver, no todos, en mi experiencia, no todos los pacientes tienen fallo severo de la médula ósea. Quizás con el tiempo lo puede conducir, pero hay muchos pacientes que se manifiestan con un fallo leve. Y a esos pacientes ni siquiera le hacemos tratamiento. En este momento sigo una paciente que tiene 120.000 plaquetas, tiene 11 gramos de hemoglobina y tiene 4.900 blancos. Y esos pacientes los seguimos. Por supuesto, lo controlamos la médula, hacemos un FISH, como explicó también la doctora, para ver si aparece alguna alteración citogenética o molecular. Y es muy importante el seguimiento. Pero fíjense, ya en los fallos moderados y severos, ya están indicados, aparte de los andrógenos, algún tipo de trasplante. Y por supuesto, si se leucemia, aparte de la quimioterapia, también está el trasplante. El trasplante es actualmente la única opción terapéutica capaz de restaurar la hematopoiesis normal en los pacientes con anemia de Fanconi. Es muy importante entender, primero, el trasplante corrige la falla medular y previene la aparición de LMA y mielodisplasia, pero no corrige los defectos congénitos. Si el paciente tiene anomalías congénitas, las va a seguir teniendo, y hay una relativa mayor frecuencia de tumores sólidos. Eh, pero es muy importante entender, el trasplante cura el defecto hematopoyético y previene la aparición de leucemia, pero no corrige los defectos congénitos. Las indicaciones de trasplante se relacionan a fallo medular importante. Y o si el paciente está con un cuadro ya abierto de leucemia o mielodisplasia. Hay que intentar hacerlo antes, por supuesto. Los resultados no son los mismos, con lo cual es muy importante la indicación temprana en casos de fallas medulares moderadas a severas. Hay que entender dos cosas en patología genética. Primero, siempre la mejor opción, entre comillas, es la de un hermano, pero tenemos que estar seguros que no tenga también un Fanconi. Y por otro lado, estadísticamente, solamente el 25% vamos a tener un donante hermano HLA compatible. Entonces es muy importante entender que no siempre disponemos de un hermano, y menos en patología genética. El trasplante de HLA idéntico, es decir, de hermanos, se asocia con muy buenos resultados y se realiza antes del desarrollo de mielodisplasia o leucemia, especialmente dentro de la primera década de la vida, antes del desarrollo de leucemia, y conociendo algunas situaciones especiales de este grupo de pacientes, como es la sensibilidad a uno de los medicamentos que se usa para el trasplante, que es la ciclofosfamida y la irradiación. Estos son los métodos estándar de la doctora Gluckman, de París, de Francia, que ella publicó esta situación de un efecto muy severo cuando se utilizan dosis estándar de agentes quimioterápicos o de radioterapia, con lo cual hoy se conoce perfectamente cómo hacer el régimen condicionante en este tipo de pacientes. En general, la tasa de recuperación hematológica post-trasplante es del 85% y la sobrevida a largo plazo, es decir, la curación es mayor al 75%. Es decir, como ven, los resultados son realmente extraordinarios. Esto es lo que yo contaba de la doctora Gluckman, ¿no? Donde ella comprobó que la anomia de Fanconi tiene un defecto subyacente del ADN con una susceptibilidad e hipersensibilidad a la irradiación y a la ciclofosfamida, lo que lleva a gran toxicidad por el régimen condicionante. Los primeros trasplantes fueron un fracaso, es decir, que
porque se usaba regímenes estándar, hasta que ella propuso un régimen especial, que es lo que se usa en la actualidad, se fue mejorando. Por ejemplo, este es un trabajo muy interesante, son 74 pacientes para una enfermedad ultra rara, es millonada de pacientes, de los cuales 17 trasplantes fueron de hermano histoidéntico y 57 de donante alternativa, es decir, de banco. Y fíjense los resultados extraordinarios, no hay diferencia entre los dos. 94% a 5 años y 96% entre un trasplante eh, relacionado de hermano compatible y versus un trasplante no relacionado. Quiero decirles que las unidades de trasplante han, eh, digamos, cambiado en forma estrepitosa el manejo de los trasplantes no relacionados, que son de bancos internacionales. Casi todos, o un grupo grande de los que necesitan trasplante, tienen en alguna parte del mundo alguna persona que es HLA idéntica. Más del 60% conseguimos nosotros un donante internacional. Y esto hace más la experiencia y el manejo de los pacientes que el trasplante no relacionado es una realidad para estas patologías genéticas muy impactante, con resultados realmente muy parecidos, y el manejo de las complicaciones del trasplante hace que no haya muchas diferencias en la aparición de enfermedades de Harton contra Webb, o que el engrasmen es parecido, de glóbulos blancos y plaquetas, con lo cual es de gran utilidad. Los pacientes con anemia de Fanconi y fallo medular tienen una probabilidad equivalente de supervivencia y riesgo de AIDS con fuentes de células de relacionados o de donantes alternativas. El trasplante no debe retrasarse por no contar con hermano histoidéntico. Esto es muy importante porque aumenta la posibilidad de donación y de trasplante. Ni que hablar el tema que ha avanzado de una forma increíble, los trasplantes haploidénticos, es decir, los que son la mitad compatibles. Hay técnicas especiales donde ya todos los que necesitan un trasplante tienen un donante, es decir, o la madre o el padre, etcétera, que sean mitad compatibles. Y con técnicas especiales se evitan muchísimas complicaciones. El haploidéntico ha crecido de una forma gigante en el mundo, y por supuesto que se recomienda solo el trasplante haploidéntico cuando no exista la posibilidad de un trasplante histoidéntico o relacionado 10 de 10, ¿no? O no relacionado, perdón, ¿no? 10 de 10, y que han fallado la terapia por andrógeno. Pero esta posibilidad de haploidéntico va a ir creciendo año a año, y es una realidad. Ya nosotros lo utilizamos en chicos con leucemias, etcétera, con resultados similares a los relacionados. Con un seguimiento impactante, ¿no? Un análisis de 700 pacientes tratados con trasplante, la estimación estadística para el desarrollo de cualquier malignidad a 20 años después del trasplante fue de 14%. Entonces, en la evolución natural, como explicó la doctora, en los casos de anemia plástica severa, no todos los casos son iguales, ¿eh? Ya les dije que hay pacientes eh, que viven muchísimos años, que tienen una leve, absolutamente leve manifestación hematológica, pero la sobrevida en las formas severas en los que no se trasplanta, en la evolución natural son 19 años, la incidencia de cáncer a 10 años 20%, y la incidencia de fallo medular 80%. Los pacientes que se trasplantan, la sobrevida es mayor al 70%, y la incidencia de cáncer es menor que la evolución natural, es 14% según el registro internacional, con un número impactante de casos. Hoy estamos, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, acabo de venir del Congreso Europeo de Trasplante que se hizo en Irlanda y hoy la terapia génica está avanzando en forma increíble. Como ustedes saben, y si no lo saben se lo cuento, hay dos tipos de técnica y ya hay pacientes con anemia de Fanconi tratados en estudios de investigación, todavía no están aprobados para uso masivo. Y las dos técnicas son in vivo o ex vivo. In vivo, eh, lo que se hace es pasar eh, el virus inactivado y que contiene el modificador molecular en forma endovenosa. Y es vivo, se utiliza el soporte de un trasplante autólogo, es decir, se saca la médula y esa médula se, como le voy a explicar ahora, a ver, acá, miren los pasos, ¿no? Se moviliza al paciente, se saca las células CD34, se hace un régimen o de intensidad en general reducida y se infunde las CD34 genéticamente modificadas. Eh, mm, Se implantan en la medulosis y se diferencia con esta técnica. Es una terapia génica ex vivo. Específicamente en Fanconi hay nuevos ensayos para investigar la restauración progresiva de la hematopoiesis en pacientes donde se realiza la corrección genética ex vivo por intermedio de los trasplantes autólogos. El condicionamiento hasta es muy leve, teniendo en cuenta la hipersensibilidad de las células de Fanconi a las citoquinas, ¿no? Eh, Hay cuatro pacientes que se hicieron esta terapia génica en el subtipo FANCA con introducción de ex vivo de lentivirales. Eh, Todavía esto requiere más tiempo para ver su utilidad. Todavía hay varias dudas, varias situaciones que hay que avanzar. Por supuesto que la terapia génica está avanzando en todo tipo de patologías ¿eh? Genéticas, en forma, eh, en forma muy importante. Es más, hay una técnica nueva, increíble, ganaron un premio Nobel estas doctoras, es la corrección de mutaciones génicas del ADN eliminando, insertando, reemplazando una secuencia patológica del genoma. Se llaman las tijeras, ¿no? Edición genómica. Entonces se corta, por intermedio de una técnica especial, se corta la secuencia patológica y se inserta una nueva codificación. Esto se está trabajando, bueno, hay algunas complicaciones, pero el tema de la conferencia es el futuro. Y seguramente, bueno, el futuro, el trasplante está en la mano de nosotros. Es decir, hemos curado un montón de pacientes con Fanconi gracias al trasplante. Y las terapias génicas es el futuro. Algunas de estas técnicas en los próximos años, a ser aprobadas seguramente por los organismos regulatorios. Por último, les voy a contar un poquito mi experiencia personal. Eh, en, en 30 años diagnosticamos 60 pacientes con síndromes de falla medular congénita. Fíjense, dos por año. No son enfermedades ultra raras, ¿no? En nuestra edad media de diagnóstico fue de 6,2 años, específicamente en Fanconi 30 pacientes. Acá es un número muy importante. La media 7 años es lo que dijimos. Pancitopeña como manifestación y aplasia común en casi todos los pacientes.
Malformaciones 88%, dañada plástica 100%, leucemias 11,5%. Fíjense que se transformaron en leucemia solamente un grupo de pacientes. Nosotros trasplantamos 12 pacientes, relacionados 8, no relacionados 2, aproidénticos 2. Bueno, el régimen Gluckman, profilaxis para la enfermedad digesto contra huésped clásica, y fíjense, 75% de curación en la hematopoiesis. No aparecieron nuevas leucemias hasta ahora, con una media de seguimiento alta. 3 pacientes fallecieron por distintos motivos. Es decir, que el trasplante es un método muy importante de curación para pacientes con anemia de Fanconi. Conclusiones: muy importante hacerlo precozmente, antes de desarrollar leucemias o mielodisplasias, usando el método Gluckman dentro de las primeras décadas de la vida en lo posible. Tenemos igual algunos pacientes que pasaron los 10 años y que anduvieron bien. Bueno, y los métodos de condicionamiento están cada vez más finitos y menos tóxicos.